¿Cuántos están felices hoy? ¿Sí sonreíste con alguien ahí? ¿Le dijiste bienvenido a alguien? Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios está en control de cada situación. Sabemos que Dios cuida de sus hijos. Sabemos que los que temen a Dios no les faltará ningún bien, porque así lo dice la palabra del Señor. Sabemos que estamos avanzando, creciendo, y cuando las cosas se ponen quietas, que no parece Dios aparecer por ningún lado, es porque Dios está trabajando. Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Algo dice la palabra y yo me aferro a ello. Dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si tú amas a Dios, todo lo que pase en esta vida obrará para tu bien. ¿Tú lo crees así? ¿Cuántos aman a Dios acá? Entonces lo que pase, incluso las cosas malas, todo lo que pase en esta vida, lo que venga, todo puede obrar para bien. Nos hemos encontrado en momentos de dificultad donde no encontramos nada bueno en esos momentos, pero cuando nos sometemos a Dios, cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, al pasar los días, los meses, comprobamos que la palabra de Dios es verdad y que todo Dios los usó para nuestro bien, que el Señor acomodó las fichas de una manera muy sabia. Él organizó cada episodio de nuestra vida y lo juntó e hizo una gran obra de arte, y que todos los días que pasamos acá en nuestro peregrinaje son historias cargadas del poder y de la gloria del Señor. Estamos conociéndole, estamos cada día más cerca, estamos recibiendo más palabra, y todo eso suma para que las cosas cada día vayan mejor. El Señor está perfeccionando nuestro camino y un día nos recibirá en gloria, pero mientras estemos presentes en este cuerpo, daremos lo mejor para nuestro Dios. Amén. Y creo que tú has venido hoy a congregarte porque sabes que Dios es más importante que cualquier otra cosa. Amén. ¿Es así o no? Presentas tu cuerpo, dices: lo primero de mi semana será rendir mi corazón al Señor. Y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice la palabra de Dios así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, y a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. ¿Qué es lo que toca hacer cuando estamos en agonía? Orar más intensamente. Y dice: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. En este pasaje sabemos, es el momento antes de Jesús ser entregado a la muerte. Esa noche vendrían sus verdugos a llevarlo. Aquí comenzaría toda su cruenta muerte, todo su dolor, los latigazos, las injurias, los insultos, la saliva en su rostro, los golpes que recibió. Jesús sería clavado en esa cruz y él lo sabía. Es más duro que tú sepas que te va a pasar todo eso a que simplemente pase. Él tenía conocimiento de la pasión que estaba a punto de experimentar, de un dolor y de una experiencia que cambiaría el curso de la humanidad. Él sabía que tenía que cumplir con las ordenanzas de Dios, del Padre, que Él venía a esta tierra con una misión y estaba a punto de terminar y concluir esa misión. Ya había hecho gran parte de su trabajo, pero ahora venía lo más duro, lo más fuerte, y era entregar su vida a la muerte. Entonces él estaba con sus discípulos y llegó a un monte que frecuentaba porque le gustaba orar allí, un monte llamado el Monte de los Olivos, donde también predicó uno de los sermones más importantes, que fue el sermón del Monte de los Olivos. Así se conoce en la Biblia, que está en Mateo capítulo 24, que tiene que ver con todos los acontecimientos finales. Jesús desde ese monte nos contó
todo lo que hoy está pasando en el mundo. Y eso es asombroso, porque Jesús tenía conocimiento no solo de su muerte, sino de lo que vendría después de su muerte, incluso hasta su aparición segunda, otra vez en la tierra, para reinar por 1000 años. O sea, esto no era improvisación. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él estaba cumpliendo a cabalidad la misión que el Padre le encomendó. No obstante, sufrir esto no es fácil. Y aunque Él siempre fue Dios, Dios hecho hombre, Él estaba en un cuerpo humano. Y el estar en un cuerpo humano era razón para Él tener que sufrir ciertas emociones, pelear con ciertos temores y también con ciertas dudas. Él tenía que luchar con lo que estaba viviendo en el momento, por lo que sabía que iba a acontecer. Por eso Él va a ese monte y ora así: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hacía Jesús? Él estaba orando por si de pronto existía otra manera para Él redimir la humanidad. Él no tenía dudas que tenía que cumplir con el plan, solo que estaba buscando al Padre bueno con el que siempre contó. Quizá encontraría otro camino, pero el Señor no le respondió. Y eso a mí me llena mi corazón, no sé, como de pronto de respuestas para esos momentos difíciles que he tenido que vivir en mi vida, porque Jesús sufrió esto, el silencio de su Padre, pero dice acá el versículo que el Padre le envió un ángel para que lo consolara. ¿Sí lo leíste? O sea, Dios no le dio respuesta a su oración, pero sí le envió un ángel para que lo fortaleciera. Él tuvo que pasar la cruz, eso era algo inevitable. Tocaba porque tocaba, de ahí viene la redención de la humanidad. No existe otra manera, era la fórmula que Jesús muriera. Pero como no se podía eximir ese momento tan difícil, el Padre sí hizo algo por Jesús y fue enviarle un ángel para que lo fortaleciera. Y yo veo que así pasa a veces en las situaciones difíciles de la vida. A veces lo que Dios hace mientras cruzamos esa cruz, mientras pasamos ese momento difícil, es que pone sus ángeles para fortalecernos. Y yo he visto cristianos aguantar mucho. He visto cristianos que tienen fuerzas sobrenaturales, gente de Dios que aunque están pasando por momentos muy duros, tienen una fortaleza inexplicable y conservan una paz que no tiene ninguna clase de entendimiento, sobrepasa todo entendimiento. La gente que observa a ese hombre de Dios, a esa mujer de Dios pasando estos momentos, tiene muchas preguntas. Ellos a veces juzgan por lo que está pasando y dicen: mire, si es cristiano, ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué está viviendo este momento? Eso no importa, tú deja que hablen. Si critican, que critiquen. El Señor tiene una promesa en el Salmo 23 y es que Él te servirá la mesa en presencia de tus angustiadores. Y eso se cumplirá, eso no fallará. Tú debes estar pegado a Dios. Pero otra duda u otra observación que la gente tiene cuando nosotros estamos atravesando esos valles, esas situaciones difíciles, es: ¿cómo pueden aguantar tanto? ¿Cómo pueden tener una actitud buena cuando las cosas van mal? La razón es porque Dios nos da su fuerza, como a Jesús en ese momento. ¿Cómo Jesús pudo aguantar tanto? Él estaba allí y aunque en el último suspiro vemos en la cruz es abandonado por su Padre, sí hubo algo sobrenatural en la vida de Jesús. Estar ahí pegado a la obediencia que tenía que tener, que debía tener para cumplir con todo lo que el Señor le había dado. Hemos experimentado situaciones en las que no entendemos muchas cosas, pero sabemos que Dios está ahí y que tiene todo bajo control. Sabemos que todo, como lo dije al principio, obra para bien. Hemos visto cómo sobrenaturalmente hemos podido solventar situaciones, cómo hemos podido aguantar ciertos sufrimientos que inexplicablemente, cuando hablamos desde el punto de vista humano, no hay alguna manera de explicar cómo se pudo, pero fue Dios. O sea, solo nos queda decir que fue Dios el que estuvo ahí. Fue Dios el que nos dio la fuerza, fue Dios el que finalmente sacó todo en victoria, fue Dios el que cambió una situación de dolor en momentos de muchas alegrías. Como dice el Salmo, cuando cruzábamos el valle de lágrimas, Dios estaba llenando los estanques. Dios estaba haciendo algo para nosotros y por nosotros. Jesús estaba en el monte de los Olivos,
justamente en un lugar llamado Getsemaní, así se llama, donde Jesús estaba. Y Getsemaní significa prensa de olivas. Eso significa. ¿Qué es una prensa de olivas? Como era el monte de los olivos, pues habían olivos. Entonces tomaban las aceitunas que producen los olivos, y era ese lugar ahí en Getsemaní donde Jesús padeció este momento difícil, donde ponían las aceitunas en una prensa. Y cuando la prensa exprimía las aceitunas, ¿qué salía? Aceite, ¿cierto? Entonces salía el mejor aceite. El aceite salía allí, o sea, era un lugar de producción de aceite. Y Jesús escogió justamente ese lugar para comenzar su pena, para comenzar su sacrificio. Ahí dice la palabra que su agonía era tan fuerte que sudaba gotas de sangre. ¿Tú sabías que médicamente eso es posible? Que alguien esté en un momento de tensión tal que su sudor se convierta en sangre, donde los vasitos sanguíneos se rompen por la presión y comienza a salir de sus poros sangre. Eso sí es posible. Jesús lo experimentó. O sea, lo que Jesús estaba viviendo no era cualquier cosa. Él no estaba sufriendo porque le cortaron Netflix, no, él estaba sufriendo porque iba a ir a la cruz, porque lo que venía era algo muy duro. El sufrimiento de él sí tenía una razón y fue muy profundo y sudaba gotas de sangre. Pero mira la relación que hay entre lo uno y lo otro. Jesús a punto de morir, ya va a ser entregado a los que lo van a matar, y ahora Jesús está en el lugar donde se exprimen las aceitunas para sacar el aceite. El aceite era usado en aquel entonces para varias cosas. Te voy a decir algunas. Una era para encender las lámparas, porque en aquel entonces no existía la luz eléctrica. Yo vi ayer con mi esposa un capítulo de una serie llamada Frozen. Perdón, Frozen no, Chosen. Me confundí un poquito. Chosen. Entonces dijo, ¿y si hacemos un muñeco? No me interesa, es de Frozen. En Chosen, ¿alguien ha visto Chosen? Me confundí un poquito nomás. Chosen es la historia de Jesús, ¿cierto? De la vida de Jesús. No la he visto toda, solo he visto algunos capítulos. Mi esposa sí le encanta y la ve. Entonces estaba un capítulo muy chévere donde Mateo llegaba con aceite para el uso, y encendían las lámparas y todo era oscuro y todo era con lámparas, todo tenía que encenderse con lámparas. En las habitaciones eran casas hechas como de piedra, más o menos recreando lo que fue la historia de cuando Jesús vino a la tierra. Entonces todo era muy bonito, mi hija estaba encantada mirando la serie y yo vi algo ahí. Y lo que aprendí de esa serie es que debe ser muy duro vivir sin electricidad. Yo llegué a la conclusión de cómo sería vivir en esa época sin electricidad. Si uno llega a su casa y solo hace así y se prenden las luces y se prende todo, y si uno quiere prende el televisor con un control. Hoy todo es tan fácil porque existe la luz eléctrica. En ese momento de la historia no había luz eléctrica. Entonces el aceite era algo muy costoso porque era con lo que encendían las lámparas. Si no había aceite, pues no había luz en las casas. De pronto podían encender una chimenea, un fuego y ya, pero en las habitaciones, en todo lugar donde tú entrabas, necesitabas esas lámparas para que ellos pudieran ver y en la noche pudieran estar ahí todos y comer y hacer todo lo que tenían que hacer. Pero el Señor me habló y me mostró algo allí, y es que si no hay aceite, no hay lámpara encendida. Y Jesús allá en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, cuando comienza a hablar de las bienaventuranzas, luego sigue diciendo que nosotros somos la sal de la tierra y que también nosotros somos la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Que tú no pones una lámpara debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y yo ya les hablé alguna vez acerca del almud. Almud era una caja pesada de barro o de madera donde almacenaban trigo o donde almacenaban algunos otros granos, que tenía unas líneas de medición, y entonces ellos las tenían en sus casas para almacenar esto. Y Dios dice, la luz tú no la puedes poner debajo del almud, tienes que ponerla encima del candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Pero si tú no tienes aceite, tú no puedes hacer que esa lámpara alumbre. Esa caja de barro llamada almud o de madera es una imagen de lo que es nuestro cuerpo, nuestra carne.
Una vieja caja pesada que tiene líneas de medición que nos limita para que la luz alumbre. Esta carne no puede estar por encima de la luz. Muchos cristianos viven en su carne y por eso no pueden ser luz. No hay aceite. El aceite es el que hace brillar esa lámpara, y si quieres que se vea tu interior, necesitas estar limpio. Un vaso limpio muestra lo que hay en su interior. Si el vaso está sucio, así tenga un tesoro dentro, no se logra ver bien qué es lo que hay en ese vaso. Tú tienes el tesoro, porque dice la palabra ya en Corintios, el apóstol Pablo en la segunda carta dice que nosotros tenemos un gran tesoro, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Pero Dios decidió poner ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no nuestra. Y si queremos que alumbre ese tesoro, que se vea lo que Dios puso en nosotros, tenemos que quebrar este vaso, tenemos que quebrar este cuerpo que es el que no nos deja alumbrar en un mundo que está lleno de tinieblas. El propósito de Dios para ti es que tú seas luz en medio de este mundo. Y a veces estamos metidos en situaciones difíciles y nos parece que no está pasando nada, y estamos siendo perfeccionados porque Dios está limpiando nuestro corazón, nuestras manos, haciéndonos mejores para que podamos ser esa luz que el Señor dijo que deberíamos ser en el mundo. Entonces todos ustedes, todos son unas lámparas. Todos tienen que brillar en este mundo. Todos tienen que llevar la luz de Jesús al mundo. Yo también. Amén. ¿Y qué hacemos entonces para brillar? Necesitamos aceite. Aceite. Dice la palabra en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces tú estás recibiendo palabra hoy, te estás llenando, estás teniendo esa lámpara. La palabra de Dios es la lámpara, pero para que esa lámpara alumbre necesitas aceite, y el aceite es el Espíritu Santo de Dios. Solo que si ese aceite no está fluyendo y no hay luz, es porque seguramente tu carne, tu almud está sobre la luz y no tú por encima del almud. Si tú no estás en el candelero, no vas a poder alumbrar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que romper esa caja para que la luz alumbre. Y hay maneras diferentes de hacerlo. Una es cuando tú voluntariamente vas a Dios y le pides aceite. ¿Tú crees que si le pides aceite, Dios te da aceite o no? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? Claro que sí. Tú tienes que ir y tomar el aceite que el Señor te da. Entonces tú lo buscas en oración. En Mateo 6:6 Jesús dijo: cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Hay algo público, una luz que alumbra a los hombres. Te vas a notar diferente frente a los hombres, pero tienes que ir al secreto para buscar el aceite que te da la luz. Pero hay otras maneras de tomar ese aceite. Cuando tú no vas al que te da el aceite, entonces lo más probable es que tengas que ser sometido a la prensa. Y la prensa es cuando pasas esos momentos difíciles donde la aceituna se quiebra y donde sale y fluye el mejor aceite de ti. Un hijo de Dios en sus momentos de aflicción, en sus momentos difíciles, comienza a sacar lo mejor de él. No es necesaria la aflicción siempre, a veces, no siempre. A veces nosotros mismos nos metemos de cabeza en lo que no debemos hacer y entonces sufrimos. Pero algo yo he visto en mi vida, y te lo digo con todo mi corazón: las enseñanzas más grandes que yo he tenido en cuanto al purificarme de esos pecadillos que he dejado filtrar, esas cosas que he practicado en secreto y que no me dejaban avanzar y tener eso que Dios me daba, todo eso fue corregido, y han sido corregidas esas cosas en los momentos más duros de mi vida. Porque ahí, cuando estuve siendo procesado y cuando tuve que pasar como la aceituna por esa prensa, me di cuenta que salió un buen aceite de mí. Y esas asperezas, esa suciedad que ensuciaba el oro, esa buena fe que Dios me había dado, se fue quitando. Dice la palabra que tu fe, al igual que el oro, aunque el oro sea perecedero, debe ser sometida a prueba en el fuego, para que luego tu fe sea hallada en gloria y en alabanza cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces esa fe se purifica cuando tú pasas por el fuego. Y si tú no quieres aprender por revelación, pues vas a tener que aprender por aflicción. Pero aprendes,
Vas a crecer, yo sé que Dios te llevará avanzando. Y no es porque Dios te mande los momentos duros, y no es porque Dios te ponga en la prensa. No, la verdad, nosotros nos metemos solos en esas prensas. Nosotros nos buscamos los males. Nosotros mismos decidimos ser testarudos, como decía mi papá, y meter la cabeza allá por donde nos dijeron no, por ahí no es, pero nosotros obstinadamente seguimos. Jesús estuvo tentado a abandonar la misión, pero Él hizo algo maravilloso. ¿Sabes qué hizo Jesús? Él rindió su voluntad al Padre. Él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque somos dueños de nuestra voluntad. Y ahí está el problema. Decimos de los niños rebeldes, es que ese niño es bien voluntarioso. Es lo que él diga y no le pueden decir nada, porque si él dice que lo hace y se mete por allá. Y la mamá le puede decir no lo haga, pero él sigue haciéndolo. Eso pasa con los hijos rebeldes, no con los hijos de Dios. Nosotros deberíamos ser diferentes. Y si escuchamos la voz de Dios, no endurecemos nuestro corazón, sino que obedecemos. Y le decimos: Señor, si tú lo dices es por acá. Para tú vivir una vida en obediencia con Dios, tú tienes que someter tu voluntad. No se puede sin someter la voluntad. Toca someter la voluntad a Dios. Cada vez que tú ores, dile: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Porque puede ser que estés mal. Puede ser que tu voluntad esté mal enfocada. Que algo que tú quieras no es lo mejor para ti. Y estás siendo como el niño voluntarioso de seguir entrando donde solo vas a encontrar malas experiencias, malas consecuencias. Entonces es por eso que yo veo que Jesús en este momento de la vida dijo 2 veces lo mismo: oren para que no entren en tentación. 2 veces lo dijo aquí el Señor. ¿Cómo se hace para no entrar en tentación? Orando. Un cristiano que no ora, ¿cómo puede estar firme frente a la tentación? Si es que es la oración lo que nos mantiene a nosotros firmes, es lo que hace que nosotros vivamos en esa completa libertad y en esa victoria cuando el enemigo ataca. Estamos creo yo, en la era más perversa de toda la historia. Estamos expuestos a muchos males como nunca los hubo. Hoy la facilidad es tal que tú desde tu celular puedes conocer las bajezas del mundo. Ya no tienes que desplazarte hasta un lugar, ya no tienes que hacer muchas cosas con muchos protocolos para hacer algo malo. No, hoy día los jóvenes, los adolescentes en sus manos tienen el arma de destrucción. Hoy pueden entrar en un mundo muy oscuro, y nosotros, hombres de Dios que queremos servirle al Señor y no queremos acceder a las tentaciones de este mundo, nosotros necesitamos de verdad meternos en oración para resistir cuando el enemigo venga con la tentación. Porque yo sé que todos sabemos que después de un error de estos no vienen cosas buenas. Entonces es mejor buscar a Dios. El que ora puede estar fuerte frente a la tentación, pero orar ¿cómo? Sometiendo nuestra voluntad a Dios, diciéndole: Señor, no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras. Yo quiero brillar en medio de la oscuridad. Yo quiero que mi lámpara esté llena de aceite para hacer luz donde no la hay, para hacer luz en este mundo oscuro. Si no somos como Dios quiere que seamos, vamos a parecer que somos como los del mundo, igualitos a todos. Entonces díganme, ¿dónde está el mérito? Si no somos diferentes, si no somos como Dios, tenemos que ser como nuestro Señor. El aceite se usaba para hacer que las lámparas brillaran, pero también era un medicamento, porque en aquel entonces no existía la medicina ni los laboratorios que nosotros tenemos hoy. Entonces el aceite se usaba para curar heridas, se usaba como analgésico, se usaba como antibiótico. El aceite se usaba para sanar. Los pastores de ovejas tomaban aceite y le ponían en la cabeza a sus animalitos, los llenaban de aceite para que los bichitos no los picaran. Esto los mantenía inmunes de gusanos, los mantenía inmunes de plagas. Y lo mismo aplica para nuestra vida hoy. Si tenemos el aceite, la unción de Dios con nosotros, somos inmunes a todas las plagas que hay en este mundo. Ningún bicho nos puede dañar, no nos puede destruir, porque la unción está en nosotros.
Entonces necesitamos que ese aceite fluya, que ese aceite nos lleve en victoria, que ese aceite nos dé a nosotros todo lo que Dios dice que podemos tener. Porque dice también la palabra que el aceite se usaba para ungir a los escogidos por Dios. ¿Y cuántos creen aquí que son escogidos por Dios? ¿Sí creen eso o no? Amén. Así es. Tú eres un escogido de Dios y Dios te ungió con su aceite y te seguirá ungiendo todas las veces que tú estés necesitándolo. Aquí estoy, Señor, quiero más de tu aceite. Todos los días deberías presentarte para recibir el aceite que necesitas para ese día, porque es el aceite el que hará brillar. Pero también se usaba para limpieza, se usaba para las ceremonias, se usaba para preparar los alimentos. El aceite era algo que indispensablemente tenía que estar en la cocina, en la vida de las personas, y por eso era algo tan valioso y tiene que ser algo también indispensable para ti. Pero quiero que escuches lo que te voy a decir acá en la palabra del Señor. Dice en Lucas capítulo 12 versículo 44, quiero saltarme un poquito acá. Lucas 22, 44, dice la palabra de Dios así. 22:44, sí, dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lo que estaba viviendo Jesús era algo muy difícil. Santiago capítulo 5 versículo 13, ponme esa porfa, Santiago 5:13, dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Léelo conmigo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Qué toca hacer? Orar. ¿Estás afligido por algo? ¿Estás en la prensa? ¿Estás siendo exprimido? Ora y saldrá buen aceite. Sácale provecho a la situación difícil. Haz que esto valga la pena. En Salmos capítulo 4 versículo 1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La angustia para un hijo de Dios debería ser ensanchamiento, crecimiento. O sea que tú puedes hacer de este momento difícil, convertirlo en una gran victoria. Puedes hacer que la dificultad que tú estés viviendo hoy se convierta en un territorio más amplio para tu vivir, para tu estar. Cuando estabas en angustia, Dios te hace ensanchar. Qué lindo saber que nosotros, los hijos de Dios, la angustia nos hace crecer. La angustia no nos destruye, la angustia nos ensancha. Amén. Entonces, si tú vives dificultades, tienes que tener esto en tu corazón hoy, y es que Dios algo grande va a hacer con este momento difícil. Y Dios te va a ensanchar, Dios te va a promover, Dios te va a hacer crecer, Dios te va a dar algo mucho mejor de lo que tenías. Dios va a hacerte madurar en ese proceso. Dios te va a purificar, va a limpiar tu corazón. Todo esto obrará para bien. Eso sí, la clave está en buscar a Dios en oración. ¿Está alguno? Vuélveme a poner por favor el versículo de Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces nosotros cantamos a Dios, decidimos: Señor, voy a hacer lo que es correcto en este momento difícil. No tomaré medidas desesperadas, le sacaré provecho a esta situación. Así como Jesús en la prensa, en el monte de los olivos, sudó sangre, se dispuso a la muerte, se entregó para cumplir con la misión, y luego de eso, muchos hijos a la gloria. Redención para el mundo, santificación, victoria sobre Satanás, los demonios derribados, porque el que tenía el control era Satanás y sus demonios, pero ya no. Ahora Jesús ganó. ¿Cuántos saben que Jesús ganó? Jesús venció. Él tenía que volver a tomar el control de esta tierra, porque esto estaba bajo control. Satanás tenía el poder total sobre la tierra, total.
Entonces Jesús vino y despojó a Satanás de su poder y tomó el control. Ahora, que Satanás sigue reinando en el mundo, sí, pero ya no sobre todos, porque hay un reino invisible que es el reino de los hijos de Dios, el reino de la luz, que somos todos nosotros que ya no pertenecemos al sistema del diablo. Ahora nosotros estamos guardados porque ya hay un reino que se está estableciendo sobre la tierra, y Jesús vendrá y tomará el control absoluto sobre la tierra y reinará por 1000 años. Si Jesús no hubiera muerto, esto no sería posible. Porque en Apocalipsis, cuando Juan ve la visión, dice la palabra de Dios así, que había un rollo, estaba en las manos de Dios, había un rollo que eran las escrituras de la tierra, y ese rollo estaba sellado con 7 sellos. Y alguien tenía que destapar ese rollo para tomar la patria potestad, para tomar el título de propiedad de la tierra. Entonces buscaron en el cielo quien desatara esos sellos y no encontraron nadie que lo hiciera. Buscaron en la tierra alguien que tuviese el poder para desatar los sellos y no encontraron a nadie. Buscaron debajo de la tierra y tampoco encontraron a alguien que pudiese desatar esos sellos. Hasta que apareció el Cordero como inmolado, dice la palabra, y apareció Jesús allí, y los ángeles cantaron, y los 24 ancianos se postraron, y los 4 seres vivientes también, y decían: digno es el Cordero de desatar los sellos. Jesús, porque fue inmolado, porque con su muerte ha ganado linaje para sí. Entonces lo que hizo Jesús en esa cruz cuando sufría esa prensa, esa aflicción, es porque tenía que ser así para poder recuperar el control, para poder levantar un linaje para Dios. Hijos por toda la tierra, tú eres uno de ellos. Tú eres el fruto de la aflicción de Jesús. Tú eres la razón por la cual murió en esa cruz Cristo. Si Jesús no hubiera muerto, tú no estarías hoy con una entrada libre a la eternidad con Dios. Si no fuera por Jesús, tú no tendrías los beneficios de la redención. Jesús tuvo que pasar ese momento difícil. Muchas veces queremos buscar la manera fácil para salir de las situaciones en las que estamos, pero el Señor sabe que no tenemos que saltarnos procesos, que tenemos que seguir adelante con el llamado. Satanás, 3 años atrás del ministerio de Jesús, se le presentó a Jesús en el desierto y le dio la propuesta de hacer las cosas de otra manera. Porque el diablo le dijo a Jesús: si tú te postras y me adoras, te doy todos los reinos de la tierra, porque a mí me fueron entregados y yo a quien quiero se los doy. Pero ¿qué hizo Jesús? No Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si ves, si Jesús se hubiera postrado ante Satanás, Satanás le hubiera entregado los reinos de la tierra y Jesús tendría el control de la tierra y ya. Esa era la proposición del diablo, sin tener que ir a una cruz, sin tener que morir, simplemente aceptando lo que el enemigo le proponía. Jesús es más inteligente y no aceptó. Él sabía que ese no era el camino. Tú no haces la voluntad del diablo, tú haces la voluntad del Padre. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y no hizo las cosas a la manera del diablo. Jesús tuvo que tomarse la copa. Él tuvo que tomar este momento difícil e ir a esa cruz y derrotar a Satanás para siempre. Lo derrotó para siempre a sus demonios. Ahora Jesús vendrá, nos llevará con Él y regresará con nosotros y reinará sobre la tierra 1000 años y nosotros reinaremos con Él. Ahora, ¿cómo te parece ese momento? ¿Tú sabías que estamos muy cerca a que eso pase? Muy cerquita. Jesús podría venir hoy y llevarnos así, en el arrebatamiento de la iglesia, y entonces comenzar a contar 7 años para la segunda venida, para que Jesús ya encierre al diablo, a los demonios, y sea el rey de la tierra. Y entonces tendremos un mundo sin demonios, sin diablo. ¿Qué tal esa belleza? Tú caminar por ahí feliz porque no hay diablo, porque no hay demonios. Eso sería una bendición, ¿no? Va a ser una bendición. Y vamos a participar de esto. ¿Por qué podemos participar de esto? Porque Jesús hizo bien su trabajo y Jesús nos dio su Espíritu Santo. Y ahora nosotros podemos llenarnos de su fe, llenarnos de su poder y esperar con paciencia a que esto pase. Jesús pagó el precio. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21 así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué somos nosotros? Justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo santo, se hizo pecado. Él cargó el pecado. ¿Por qué Jesús murió así? Porque estaba pagando por los pecados que estaba cargando. Él no pecó.
Fuimos nosotros los que pecamos, pero Jesús tomó nuestro pecado y fue allá para ser sacrificado, para morir. Ahora nosotros tenemos la victoria sobre Satanás, sobre la muerte, porque Cristo entregó en los días de su carne el sacrificio que tenía que entregar. Pero quiero que mires conmigo Mateo capítulo 16, versículo 24, que dice así, y esto me parece precioso porque todo esto que Jesús hizo en la cruz tiene que valer la pena, tiene que tener un sentido en nuestras vidas. Mateo 16, versículo 24, Jesús dijo así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús fue el máximo ejemplo. Jesús fue a la cruz e hizo todo lo concerniente al plan. Ahora, tú tienes de Dios las bendiciones otorgadas por Jesús. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora dime, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? ¿Estamos haciendo que nuestra vida cobre un sentido para la eternidad? ¿O simplemente nos estamos dejando llevar por las cosas que pasen? ¿Estamos tomando la cruz que Jesús dijo que deberíamos tomar? ¿Nos estamos negando a nosotros mismos como Jesús lo hizo cuando entregó su voluntad al Padre? ¿Realmente lo estamos haciendo? Y yo te dejo esta reflexión en el corazón, porque la mayoría de los cristianos, si vemos en el mundo, no lo están haciendo. La mayoría de los cristianos tienen a Dios por sus intereses personales y buscan a Dios por el interés de ellos y no por el interés de Dios, porque quieren a Dios como instrumento para su vida y no se presentan ellos como instrumento para Dios. Ellos quieren que Dios sea quien hace las cosas para que ellos tengan éxito, mas no se presentan ellos para que el plan de Dios tenga éxito. ¿Cuál es el plan de Dios? Que la humanidad sea salva, ¿sí o no? Que el mundo conozca de Cristo. Y si tú te niegas a ti mismo, tú puedes estar siendo parte de ese plan. Tú puedes tomar tu cruz y decir: Señor, voy contigo, para las que sea. Rindo mi voluntad, me someto a ti y no voy a hacer mi propio plan, voy a hacer tu plan, Señor. Voy a hacer todo cuanto me digas, Señor, y viviré para agradarte, porque quiero que tu palabra se predique en esta tierra, porque quiero que el mundo te conozca, Señor. Y Jesús dijo: el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida por causa de mí la hallará. Dice: porque ¿qué aprovechará el mundo si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y quiero que analices estas palabras de Jesús, porque hoy la gente se preocupa mucho por tener riquezas, por hacer realidad sus sueños, sus logros. Y dime cuánto de eso realmente durará por la eternidad. Dime cuánto de lo que tú tienes hoy durará por la eternidad. Mira la ropa que tienes puesta. ¿Tú crees que va a durar una eternidad? No. Los zapatos que tienes, ¿tú crees que durarán por la eternidad? No. Trabajaste un mes para comprarlos. Mira el televisor que tienes en la sala de tu casa. ¿Tú crees que eso durará para la eternidad? No, no estoy diciendo que no lo compres. Si tienes, cómpralo y está bien. Es parte de la vida y uno va avanzando y creciendo. Pero poner mi corazón en las cosas de este mundo no me va a asegurar nada a mí realmente con respecto a lo que viene. Porque Cristo ya viene y nos pedirá cuentas. Y entonces, si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, no tomamos esa cruz de decir: Señor, tú serás el primero, haré tu voluntad en esta tierra, viviré para ti en obediencia. Yo sé que me amas, yo sé que me perdonas si te fallo, yo sé que estás conmigo en cada instante, Señor, pero yo quiero que la relación entre tú y yo sea más profunda que tu mero sacrificio, que solo lo que tú hiciste por mí, eso es grande, es poderoso, yo lo tomo y soy lo que soy por eso. Pero yo quiero, Señor, así como tú lo diste todo por mí, yo quiero darlo también todo por ti, Señor. Y yo quiero rendirme a ti y quiero aceptar el llamado que tú me has dado.
Y si hay momentos de dificultad, Señor, yo los pasaré con gozo. Oraré, te buscaré en todo tiempo y no permitiré que la presión me lleve a cometer errores. Porque eso es lo que suele pasar. Cuando hay mucha presión, entonces el cristiano, en vez de refugiarse en Dios, en vez de orar, como lo leíamos en el otro versículo, entonces ellos lo que hacen es alejarse y comenzar a tomar las decisiones que se les ocurre. Y es ahí donde comienzan también los problemas. ¿Estás conmigo? Jesús es el ejemplo. En momento de dificultad, cuando tú estás en la prensa, cuando estás ahí que no sabes qué hacer, es cuando tú tienes que orar más. Orar más. Dice la palabra que entre más Jesús se afligía, oraba más intensamente. Señor, yo no me dejaré ganar de esto. Yo creo que tú estás conmigo, Señor. Revélame cuál es tu voluntad y dime qué debo hacer. Y en medio de esta situación, ¿qué tienes para mí? Porque voy a ser un buen estudiante, voy a aprender todo lo que tú me enseñes, Señor. Cuando el corazón está quebrado, es más fácil aprender. Cuando tú estás ahí abrumado por una situación, cuando estás buscando a Dios para poder ganar, para poder salir de esa situación, entonces eres más sensible a las cosas de Dios. Las lecciones que Dios te dé en esos momentos difíciles, aun cuando no fue Dios quien los provocó, esas lecciones son las que quedarán guardadas en tu corazón para siempre y nadie te las quitará. Porque es ahí donde tú valoras lo que realmente es importante. ¿O tú crees que alguien que se está muriendo valora las cosas materiales que tiene? Alguien que está agonizando en una camilla en un hospital valora todo lo que construyó, el carro que tiene. No. ¿Sabes qué valora esa persona cuando está en sus últimas? Las personas, su familia, lo que sí tiene un valor eterno. ¿Por qué esto tiene un valor eterno? La palabra dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Entonces para ti cobra valor todo lo que es eterno. Quebrarte de vez en cuando no es malo, porque cuando estás en la prensa, cuando estás quebrado en esos momentos difíciles, es cuando realmente valoras lo que tiene sentido. Es cuando le das el lugar a esas cosas que por la eternidad tendrán un peso sobre tu vida. Yo no sé si alguna vez has estado atravesando un momento difícil y es ahí donde tú has dicho: sí, Señor, te seguiré, te amaré, estaré contigo. Lo que no hiciste cuando todo estaba bien. ¿Te ha pasado o no? Y cuando estás así, ahí sí te portas bien, ahí sí le bajas a tu genio, ahí sí puedes responder amablemente, ahí sí puedes orar y buscar al Señor. Ir a esos momentos difíciles o atravesar esos momentos difíciles es cuando muchos cristianos toman su cruz de verdad y deciden seguir a Jesús. Es en los momentos difíciles cuando muchos se niegan a sí mismos porque no tienen otra opción y dicen: Señor, ahora sí te seguiré, ahora sí te amaré. Y está bien que lo hagan porque es el camino. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Ora, busca al Señor y dile: Señor, yo te necesito. Yo sé que después de esta prensa muy dura, de este momento muy difícil, va a fluir el aceite, Señor. Yo sé que viene una unción más grande, una gloria mayor. Yo sé, Padre, que tú estás haciendo algo en mí en medio de esta situación. Y yo creo que en medio de la angustia tú harás que haya un ensanchamiento en mi vida. Y estás haciendo de mí un mejor cristiano, una persona más santa, una persona más pura. Entonces me someto, doblego mi voluntad y dejo que tú obres en mi vida como quieras, Señor, porque mi deseo de ahora en adelante será agradarte y hacer tu voluntad. Cuando tú haces eso, vas a encontrar una respuesta, porque tus ojos se van a abrir. Y luego en la vida, cuando tengas la oportunidad de hacer algo malo, lo pensarás 2 veces, porque ya sufriste por la anterior. Esta vez sabes que cometerla es volver a meterte en un lugar muy oscuro de donde Dios te sacó. Entonces, un hijo de Dios que ora en medio de la aflicción, que toma lo mejor de esos momentos difíciles, se está convirtiendo en alguien sabio, que sabrá con fortaleza decir no cuando el enemigo lo quiera sacar del propósito de Dios. Porque ahí, en medio del dolor, vio.
algo que no veía. Entendió y dijo: yo en esta no estaré otra vez. ¿Cuánto hemos luchado para salir de situaciones tan duras? Después de salir de ellas, no queremos volver nunca más ahí, ¿cierto? Nunca más queremos volver ahí. Entonces nos queda una lección muy grande en el corazón. Y sabemos que ya nunca más, otra vez, estaremos pisando esas tierras. Que ahora somos del reino de Dios y este mundo no es nuestra casa. Que ahora pertenecemos al reino de la luz y mi trabajo en esta vida es brillar. Brillar con el aceite de la unción que enciende mi lámpara. Ese es mi trabajo. Entonces, de ahora en adelante, Señor, todo estará enfocado a no dejar apagar mi lámpara. Amén. ¿Alguna vez se te apagó la lámpara? ¿Alguna vez dejaste de brillar? Bueno, a mí también me pasó, pero cuando tenía más o menos 23 años, 24 años, después de un momento muy duro de mi vida, yo le dije: Señor, te voy a servir, te voy a amar y necesito que me ayudes todos los días, Señor, porque quiero mantenerme contigo. Yo sé que tú me puedes sostener. Entendí que quien me sostiene es Dios, que yo no debo dar mis batallas solo, que necesito a Dios todo el tiempo para que Él me sostenga. Entonces, desde esa época hasta el día de hoy tengo 41 añitos, hasta el día de hoy he visto cómo Dios sí puede realmente sostenerlo a uno. Sí, que no es uno tratando de ser el más fuerte, sino es más todo lo contrario, es humillarse uno y decir: Señor, yo no puedo, yo te necesito y quiero que tú seas el fuerte acá. Es rendir mi voluntad todos los días y decirle: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es entonces dejar que el aceite fluya, porque ese aceite de la unción es el que enciende tu lámpara. Entonces puedes brillar. Y cuando tú estás brillando, todas las cosas comienzan a darse más, porque ese aceite es medicina, como ya lo dijimos hace un rato. Ese aceite es sanidad para otros, ese aceite es bendición para otros. Entonces, si quizá alguno hoy está en una prensa donde está siendo exprimido, donde está saliendo algo de ustedes, es porque yo sé que el Señor tiene una palabra para ti. Hoy te está hablando a tu corazón, porque de este momento difícil que estás atravesando se va a producir el mejor aceite que te hará brillar en un mundo oscuro. Que lo que viene será muchísimo más grande. Aleluya. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree esto? Romanos 8, versículo 17 dice la palabra de Dios así: y si hijos, ¿cuántos son hijos? También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ojo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Si tú eres un hijo de Dios, eres un heredero de Dios, y debes tener por cierto que las aflicciones presentes, que cualquier situación que tú estés pasando hoy, es para anunciar una gloria mayor de Dios en tu vida. O sea que entonces las aflicciones Dios las trae para que suframos y para que así aprendamos. No. Lo que está diciendo el versículo es que aunque estés en medio de una aflicción, tú puedes sacarle mucho provecho a ella para que esa aflicción se convierta en gloria. Eso es lo que está diciendo la palabra. Que tú puedes cambiar tu tristeza en mucha alegría. Tú puedes, haciendo lo que la palabra de Dios dice, que leíamos ahora: está alguno afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Que tú con tu vida de devoción al Señor, y ahí en medio de la angustia, sea esa angustia provocada por otros, provocada por ti, provocada por el diablo, sea cualquiera que sea la situación que tú estés viviendo, tú sí puedes cambiar esa angustia en una gloria poderosa de Dios. ¿Y qué es la gloria? La gloria es cuando Dios se manifiesta en medio de una situación. Entonces tú puedes provocar algo mayor y puedes sacarle provecho a esto. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que en medio de la aflicción fue donde comenzaron sus más grandes proyectos, donde crearon sus empresas, y hoy día son personas muy abundadas en esta tierra. Y fue en medio de una crisis, de un momento difícil, donde no se dejaron ganar por la presión, y esa prensa lo único que pudo fue sacar su mejor aceite.
Entonces yo oro y espero que tú que estás hoy presente en este lugar, en medio de la prensa, en medio de las situaciones difíciles, estés sacando tu mejor aceite, porque así sea muy duro lo que estés viviendo, yo creo que ahí Dios está gestando grandes proyectos y grandes bendiciones para tu vida, y que tú las verás reflejadas en los siguientes tiempos. Veo la mano de Dios, cómo nos ha traído hasta acá. Yo veo todo el trasegar de esta iglesia. Desde que comenzamos de cero, cuando apenas teníamos una ilusión, cuando estábamos soñando, he visto cada proceso, he visto cada momento vivido. Y nos sentimos muchas veces en la espada y la pared, donde no teníamos opciones y no sabíamos qué hacer. Muchas veces estuvimos al punto del colapso porque económicamente no podíamos pagar todo lo que teníamos que pagar. En otras ocasiones estuvimos expuestos a tentaciones muy duras, pero en medio de todo eso siempre hicimos algo bien, y fue humillarnos bajo la poderosa mano del Señor y decirle: Señor, te rendimos nuestra voluntad, esto es tuyo y creemos que tú harás cosas grandes entre nosotros. Hoy veo que todas esas cosas poderosas que Dios ha hecho en esta iglesia han nacido de esos momentos difíciles que nosotros vivimos. Nacieron de allá. Así es Dios. Dios puede transformar algo muy difícil en algo muy grande, en algo muy poderoso. Entonces tú no debes despreciar el momento que estés viviendo, la situación que estés pasando. Tú debes aprovecharla. Aprovecha esto. Aprovecha para aprender. Aprovecha para sembrar tus mejores semillas, porque es más fácil sembrar cuando hay poco. Dice la palabra: el que es fiel en lo poco se pondrá en lo mucho. Entonces, si tú estás viviendo un momento difícil, aprovéchalo, porque ese es el mejor momento. Es el momento de donde saldrán los grandes éxitos que luego experimentarás. Aprovecha esta etapa de tu vida. El Señor tiene algo muy grande para ti. Y dice aquí la palabra de Dios que solo tienes que hacer una cosa, y es participar de los padecimientos de Cristo. ¿Lo leíste conmigo? Y te lo quiero explicar, porque esto es algo muy grande. Dice aquí la palabra de Dios: si juntamente con Él padeces, entonces juntamente con Él serás glorificado. Porque la aflicción de este tiempo presente no se compara con la gloria venidera. Ojo con esto. Aquí lo que dice la palabra de Dios es que si tú estás pasando algo, viviendo alguna situación donde las cosas no están bien, entonces tú vas a hacer lo que haría Cristo. Y vas a participar de los padecimientos de Cristo. Vas a decir: Jesús, ¿qué hubiera hecho si estuviera viviendo lo que yo estoy viviendo? Ya tienes el ejemplo: Getsemaní, la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a participar de la naturaleza divina, de lo que es Jesús. Lo voy a hacer a esa manera. Y entonces esa aflicción presente es nada comparada con la gloria que viene. En primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice así: amados, no os sorprendáis, ponme esta, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os extraña os aconteciese. Y dice el versículo 13: sino gozaos. ¿Qué toca hacer? Cuando hay un fuego de prueba, ¿qué toca hacer? Gozarnos, sonreír, alegrarnos. Ahí estamos haciendo el curso, bien hechecito. Que no hay para comprar esto. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Amor, que no alcanza para pagar el semestre del niño. ¿De verdad? Sí. Gloria a Dios. Dios es bueno. Gracias, Señor, tú proveerás. Yo no dependo de nada en este mundo, yo dependo de ti. Yo por eso me alegro, Señor, gracias. Cuando estés pasando un fuego de prueba, ¿qué tienes que hacer? Gozarte. No mires esto como si fuera alguna cosa extraña, porque todos los hemos vivido. Tú no eres el único que sufre. Muchos han pasado por cosas que tú estás pasando, o peores incluso. Ya muchos han vivido cosas así. Entonces, en vez de amargarte, alégrate. Alégrate y gózate. Porque estás sufriendo, no, por lo que viene, porque la gloria venidera será mayor que la dificultad que estás viviendo.
Si esta dificultad está grande, eso significa que la bendición será grande. Si este problema está grande, la bendición será mucho más grande. Entonces te alegras. No lo mires como si algo extraño estuviera aconteciendo, dice aquí la palabra, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y lo vuelve a decir. Alégrate. Y entonces dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sí viste? Si tú te gozas en el problema, te gozarás en la revelación de su gloria también. Es que ser feliz no depende de el éxito, no depende de la abundancia. No, ser feliz depende de reconocer a Cristo en nuestras vidas en cualquier momento. Es algo que está dentro de nosotros. Y si tú puedes sonreír cuando las cosas estén mal, también lo vas a hacer cuando las cosas estén bien. Tú, si eres feliz cuando estás con la escasez que no te alcanza para cubrir tus gastos y logras ser feliz en medio de esa situación, tú serás feliz cuando tengas mucho y de sobra, lo cual es más difícil. Es más difícil ser feliz cuando hay mucho que cuando hay poco. Y eso lo dice la Biblia. Y yo sé que es paradójico, no tiene ni sentido para nosotros, porque nosotros relacionamos la abundancia con felicidad, relacionamos el mucho tener con alegría, pero eso no es verdad, porque el que mucho tiene, dice la Biblia, no lo deja dormir el dinero. Y es más difícil sonreír y ser feliz cuando hay mucho, porque todo trae afanes. Y el que mucho tiene no puede gozar de paz. Según Salomón en Eclesiastés, un hombre muy rico, creo que el más rico de la historia, dice que es más fácil ser feliz teniendo nada que teniendo mucho. Eso lo dijo el hombre más rico de la historia. O sea, él tuvo riquezas por montones y tuvo placeres por montones, y teniéndolos dijo, ahí no está la felicidad. Yo busqué todo eso con tantas ganas porque pensé que ahí estaba la felicidad, y cuando lo tuve, ahí no estaba la felicidad. Y está tan triste, tan desilusionado de la vida, que dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Como no pude ser feliz cuando no había, hoy que tengo mucho, mucho menos puedo ser feliz. Si Dios te permite hoy estar en una prensa, es porque Dios te está dando la oportunidad de ser feliz. Porque si sabes ser feliz hoy, cuando un día tengas mucho, eso no te quitará la paz. Y seguirás siendo muy feliz, porque es don de Dios tener mucho y a la vez ser feliz. Dios sí puede hacerlo, porque las bendiciones de Dios son las únicas que enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Porque cuando Dios bendice es diferente. Cuando Dios da y da en abundancia es diferente. Entonces yo sé que mi gozo no es porque tengo o no tengo. Mi gozo es porque Cristo está conmigo, porque esta leve tribulación momentánea producirá en mí un más excelente y eterno peso de gloria. Estos padecimientos los voy a sufrir como Cristo. Voy a ser participante de Cristo en su padecimiento. Voy a hacer lo mismo que haría Cristo. Tendré la misma actitud que tendría Cristo. A Jesús lo latigaban, y en esa cruz colgado, cuando lo injuriaban y derramando sus sangres en su agonía y en su dolor, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate. Y a ti te cuesta perdonar porque te hicieron una bobada, un daño ahí, cualquier cosa efímera, pasajera. No, participa de los padecimientos de Cristo. Como Cristo perdonó, yo también perdono. Y si esta aflicción me la causó otro, lo perdonaré, porque seré como Cristo. Y cuando tú eres como Cristo, la gloria se manifestará en tu vida. ¿Está algún afligido? Haga oración. ¿Está algún afligido? ¿Está algún alegre? Cante alabanzas. Vamos a celebrar, vamos a cantar, vamos a decir, Señor, tú estás en medio de esto. Yo sé que tú eres Dios y voy a participar de tus padecimientos para hacer bien hechecita la tarea, para que la gloria que viene sea mayor que este dolor que estoy pasando. Porque esto que estoy pasando, un día lo recordaré como aguas que pasaron. Aleluya.
¿Sí crees que eso va a pasar o no? Aleluya, yo también lo creo. Amén. Pero entonces, ¿por qué muchos cristianos no salen de la prensa y se quedan en la prensa? Porque no participan de los padecimientos de Cristo. Tú tienes que participar de los padecimientos de Cristo. Cuando las cosas están así, haz lo que hizo Cristo. Eso es como echarle vinagre a la herida, yo sé. Amar al que te hizo daño, yo sé. Eso es como echarte limón en los ojos. Ir y hacerle bien a ese que te causó la desgracia. No, pero Señor. Y Dios dice, participa de mis padecimientos, te dice el Señor, hazlo como yo lo haría. ¿Quieres ver una gloria? ¿Quieres salir de esa prensa? ¿Quieres ver el fruto de tu aflicción? ¿Quieres ver que esto valió la pena? Entonces participa de los padecimientos de Cristo. Hazlo como Cristo lo hace, como Cristo lo haría. Entonces tú lo haces. Y ese problema que te parecía grande, un día vas a ver que para Dios es nada y que ahora estás gozando, feliz. Porque Dios paga bien, porque Dios bendice, porque Dios no dejará para siempre caído al justo, dice la palabra. Y yo creo eso. Yo sé que vienen tiempos grandes. Tú de pronto piensas y dices, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Todo está cerrado. A mí, ¿quién me podría ayudar? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y ahora yo, ¿cómo voy a salir de acá? Pero Dios sí puede aparecer donde no hay nada. Y Dios puede abrir caminos en medio de la soledad y puede abrir ríos en medio del sequedal, dice la palabra de Dios. Dios puede venir y abrir una puerta donde tú no te imaginabas que había una. Eso hace Dios. Y puedes ver la gloria y entonces te vas a sorprender. Todo para que no te comas tú las glorias, sino para que tú digas, fue Dios quien lo hizo. Porque como yo pensaba no salió, pero como Dios lo hizo fue impresionante. Por eso toda la gloria es para mi Señor. Y ahí se muere todo orgullo, ahí se muere toda jactancia. Es Dios quien se lleva los méritos, porque es Dios el que levanta al humilde. Dice la palabra del Señor que al altivo Él lo mira de lejos, pero al humilde Él lo exalta. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Ojo, cuando fuere tiempo. Hay un tiempo para todo y vienen los buenos tiempos, lo creemos en el nombre de Jesús. Y dice entonces, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y dice el versículo 14, si sois vituperados, escucha, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El aceite, ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y dice el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aleluya, qué poderoso, ¿no? Entonces padecer por Cristo está bien. Y si nos toca hacerlo, pues lo hacemos con gozo. Peor si es que tengamos que padecer por malhechores, por pecadores. Tener que padecer por homicidas, no sé, por ladrones, eso es otra cosa. Pero padecer por hacer las cosas bien, dice la palabra, ustedes son bienaventurados cuando lo hacen. Voy a hacer las cosas bien, di así, voy a hacer las cosas bien. Voy a hacerlo como Cristo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el versículo 17 dice así, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El juicio comienza por la casa. Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien. No es que la voluntad de Dios padezca, no, los que padecen por hacer la voluntad de Dios. Porque tú ahí, en vez de
arruinar las cosas, maldiciendo, haciéndole daño a otros, quitándole a otro para solucionar lo tuyo, engañando o qué sé yo, buscando cualquier recurso para solucionar tu problema. En vez de eso, lo que haces es someterte al Señor, encomendar tus almas al fiel Creador, haciendo el bien, manteniéndote en la palabra de verdad, perdonando, amando, dando, ayudando. Es ahí donde de tus debilidades las fuerzas comienzan a multiplicarse, y es ahí donde Dios comienza de verdad a hacer algo grande contigo, porque es en lo poco donde se prueba el corazón de alguien. Entonces decimos: Señor, gracias, porque sé que esta leve tribulación momentánea producirá en mí un más eterno y excelente peso de gloria. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos. ¿Qué hacemos? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces tú no miras lo que estás viendo, tú miras lo que no se ve. Eso es fe. Fe es ver lo que no se ve, ¿verdad? Es ver algo que tú no ves en el momento, pero tú estás creyendo por eso. Y tú dices: Señor, yo sé que tú algo harás, yo estoy confiando en ti. Sé, Señor, que abrirás un camino en medio de todo este desasosiego. Yo sé, Señor, que tú estás en el control. Yo creo en tu palabra, Señor. Entonces miramos las cosas que no son, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso, si tú quieres ver algo materializado, primero tienes que ver en lo eterno, ver en lo espiritual y creer en lo que te está diciendo el Señor hoy. Si Dios te está hablando esta mañana y te está diciendo: viene una gloria mayor, viene un peso de gloria sobre tu vida, vienen tiempos buenos, vienen abundancias, vienen bendiciones, viene sanidad, ya viene el tiempo de tu risa, de tu gozo, entonces créele al Señor y míralo, sostente como viendo al invisible, porque eso vendrá. ¿Y sabes por qué vendrá? Porque quien lo dijo nunca miente. Él cumplirá su palabra. Entonces te sostienes como un hijo de Dios. En Mateo, en el capítulo 5 versículo 11, Jesús dijo así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así tal cual, tú no estás viviendo nada nuevo, tú no estás pasando algo que me pasó a mí, yo soy la persona más desgraciada del mundo. No, hay gente que ya ha pasado cosas como las tuyas, y muchos de ellos se sometieron al que juzga justamente y salieron victoriosos. Y tú, imitador de los que con la fe y la paciencia heredan las promesas, haces exactamente lo mismo. Pones tus ojos en el invisible, pones tus ojos en el Creador, y después de esta prensa vendrá la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. ¿Cuántos se mantienen en eso? Hechos capítulo 20 versículo 24 dice la palabra de Dios. Hechos 20, 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y quiero que mires esto. Pablo está diciendo: yo no hago caso de nada de las cosas que me pasan. Yo solamente hago una cosa: me concentro en cumplir mi ministerio. ¿Tú sabes que Dios te llamó para algo o no? ¿Sí o no? ¿O tú estás aquí en esta tierra solo porque sí? Por accidente. No, tú estás aquí porque Dios tiene un plan contigo. Tú tienes que buscar cuál es ese plan y hacerlo, y no hacer caso de nada más. Tienes que rendir tu voluntad para hacer el plan de Dios, como hizo Jesús en Getsemaní. Eso implicará estar prensado, eso implicará muchas veces sufrir un poquito, pasar leves tribulaciones momentáneas, pero si tú cumples ese propósito que el Señor te dio, tú serás verdaderamente feliz.
porque no hay nada más lindo en esta vida que hacer lo que Dios lo llamó a hacer a uno. En serio. Así no esté teniendo el resultado que uno de pronto pensó, o de pronto me estuviera yendo mejor haciendo otra cosa. Yo no sé, yo a veces pienso en eso, tanto que le huía a mi llamado y que no quería hacer lo que hago hoy. Y digo, ¿sería que si yo hubiese seguido haciendo lo que hacía estaría mejor, me estaría yendo mejor en mi vida económica? Yo no sé, en mis proyectos. Y digo, no, definitivamente nada me daría la felicidad que tengo por hacer lo que Dios me llamó a hacer. Por vivir en la voluntad de Dios, por saber que cada vez que estoy aquí con ustedes hay una palabra de Dios y saber que hay un fruto por lo que se está haciendo. Eso le da a uno alegría en el corazón, en serio, porque yo sé que estamos siendo bendecidos, ¿o no? Entonces todo lo que tú hagas para cumplir con la voluntad de Dios será una felicidad constante, sería un gozo. Estarás pleno, estarás completo, satisfecho. Sientes como que estás ahí bien, vas bien, todo está saliéndote, todo te está fluyendo, porque la voluntad de Dios te mostrará que por ahí encontrarás cada recurso que necesitas. Es el camino seguro, porque en ese camino está todo, nada faltará. El Señor ya te dio todo, Él ya te equipó con los dones, con los talentos. Ahora tú necesitas saber, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Voy a tomarlo en mi corazón, voy a creerlo y voy a caminar en esta verdad. No me voy a salir para ningún lado, Señor. Yo creo que toda esta tribulación pasará y vendrá tu gloria para mi vida, Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 25, dice la palabra de estos hombres de fe que habla todo el capítulo: escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Estos hombres, todas las cosas que hicieron en fe, que fueron famosos en la historia y siguen siendo famosos, dice la palabra que ellos prefirieron padecer que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Fue su decisión. Escogiendo, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. O sea que para ti, ¿qué es más importante? ¿Cuál es tu mayor riqueza? ¿Qué es lo que a ti te parece que vale la pena en esta vida? ¿Vale la pena construir y tener un imperio con muchas riquezas y poder disfrutar de todo eso y decir lo logré, lo conseguí? ¿O realmente lo que te mueve el corazón es hacer la voluntad de Dios en esta tierra? Dile así: Señor, pero dile: Señor, mi voluntad es hacer tu voluntad. Si lo quieres hacer así, dile: mi voluntad es hacer tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad, Señor. Yo tengo por más riqueza el vituperio de Cristo incluso que gozar de los deleites temporales del pecado. Yo no quiero untarme de las cosas de este mundo que me llevan mal a cosas peores. Yo quiero estar en el centro de tu voluntad, aunque eso implique que tenga que ser maltratado un poquito, porque somos maltratados a veces, ¿no? Cuando perdonamos, cuando amamos, cuando pasamos por alto la ofensa, nos maltratan y eso es hasta bonito, ¿o no? Porque padecemos con Cristo, porque estamos siendo como hijos de verdad de Dios, ¿no? Si tú tienes que aguantarte ahí a alguien de pronto difícil, pero por amor estás ahí, entonces se siente feo, pero a la vez es como, bueno, estoy haciendo las cosas bien. Entonces preferir ser maltratado a veces está bien. Dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aunque ahora, si es necesario, si no es necesario, no, pero si es necesario ser afligidos, fíjate esa palabra, en diversas pruebas. Bueno, entonces decimos: Señor, yo acepto esto, me regocijo grandemente, como dice aquí la palabra. Y el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que tú te perfeccionas como un verdadero adorador, tú te perfeccionas como una persona que honra a Dios, es en los momentos que eres afligido en diversas pruebas. Solo si es necesario tendrás que pasar por ellas. No todos pasan por todas. Eso depende de tu nivel de revelación, tu nivel de búsqueda de Dios. Tú no tienes que ir a la prensa para aprender. Tú puedes aprender simplemente por revelación, tomando esa palabra. Pero en ocasiones, cuando somos necios, nos metemos de cabeza en esa prensa. Y bueno, ahí vamos. Tenemos que destilar aceite. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Y si toca padecer por causa del nombre de Cristo, siendo maltratados un poco, sufriendo un poquito, con tal de hacer que Cristo se manifieste a través de nuestra vida y que la gente, incluso los que nos maltratan, vean que nosotros no somos iguales, que nosotros tenemos algo en nosotros que nos hace diferentes, que podemos de verdad reconciliar al mundo porque el Señor puso eso en nosotros. Pues gloria a Dios, y lo haremos con gozo, porque sabemos que el galardón es grande y viene sobre nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien lo cree? Ponte sobre tus pies, por favor. Aleluya. Entonces, si Jesús, siendo santo, siendo Dios, se sometió a esa prensa, se sometió allá en Getsemaní y decidió sufrir un poco con tal de ganar la batalla contra el diablo, con tal de recoger hijos para la gloria, nosotros, con mucho amor y con mucha humildad, aprendemos a vivir cada momento que venga. Y no sé cuál sea tu momento hoy, pero este momento será bueno si tú lo aprovechas bien. Este momento gestará cosas poderosas para tu vida. Vas a sacarle provecho a esto. Tú vas a orar, porque dice la palabra: ¿está alguno afligido? Haga oración. Entonces te invito a que ores conmigo al Señor hoy y rindas tu voluntad a Dios. Ahí donde estás, levanta tus manos al Señor. Con mucha reverencia y con mucho amor, dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero seguirte y participaré de los padecimientos de Cristo. Perdonaré aun cuando esto sea difícil para mí. Amaré aun a los que no me aman. Ayudaré a los que nunca me ayudaron. Bendeciré a los que me maldijeron. Le daré lo mejor a los que nunca me dieron algo bueno. Voy a orar por aquellos que hablaron mal de mí y voy a bendecirlos siempre. Si tengo que sufrir haciendo lo bueno, lo voy a sufrir, porque creo, Señor, que el galardón es grande. Creo que después de esta prensa habrá mucho aceite, mucha unción, una lámpara encendida alumbrando al mundo, Señor. Quiero ser esa luz en medio de las tinieblas. Quiero vivir cada proceso con gozo, con alegría, Señor. Dile: quiero aprender a reír cuando las cosas van mal. Quiero disfrutar la vida que tengo, Señor, aun cuando no sea la que quiero. Hablaré tu palabra, me gozaré en la esperanza. Creo que dices la verdad, que nunca mientes. Por eso te obedezco. Buscaré tu plan y dejaré de hacer el mío. Buscaré tu voluntad, Señor, mi llamado, mi ministerio, antes de hacer cualquier otra cosa que sea contraria a esto. Gracias, Señor, porque tu palabra está en mi corazón, porque tu palabra me sana y tu palabra me libra de la ruina. Hoy me levanto en victoria, Señor, y creo que buenos tiempos vienen para mí y que tienes guardado para mí
el mejor vino. Gracias, Padre. Yo te adoro y te doy gloria.